¿Cuál sería el impacto, por ejemplo, migratorio, en caso de que haya una intervención del gobierno norteamericano en Venezuela? De hecho, Lucas, hace una semana más o menos se habló de que se acabó el TPS de venezolanos en territorio norteamericano. Sí. ¿Qué era el TPS? Era ese permiso que habían dado en el gobierno de Joe Biden a los venezolanos que llegaron a territorio gringo y les daban un permiso para trabajar. Llega Donald Trump, lo eligen y quita ese permiso. O sea, ya el TPS deja de existir y a algunos de los venezolanos que trasladaron, por ejemplo, o que sacaron de Estados Unidos para irse a El Salvador, los denunció Human Rights Watch que los habían torturado y que habían hecho una cantidad de cosas contra esos venezolanos. Entonces hay toda una relación, digamos, entre la colonia venezolana en Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, porque por un lado están contentos con que haya la posibilidad de una intervención en Venezuela, pero por el otro dicen, oigan, nos están tratando también como perros. Estatus de protección temporal, Camila, es lo que traduce ese TPS y como usted lo decía, en total son cerca de 600,000 ciudadanos venezolanos que desde hace unos días están en riesgo de detención y de deportación inmediata, en lo que supone además el mayor número de personas que han perdido este TPS, este estatus de protección temporal en la historia de este amparo, que como usted dice fue concedido por el expresidente Joe Biden en el año 2021 y que se había ampliado en el año 2023 para cobijar todavía un mayor número de migrantes. En octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración Trump y permitió revocar el TPS. Esa decisión, Camila, dejó a 350,000 ciudadanos venezolanos en riesgo de detención y de deportación y otros 250,000 ciudadanos venezolanos quedaron desprotegidos desde el viernes 7 de noviembre, fecha en la que expiró el amparo para este otro grupo. Pues precisamente por esa razón, por eso que usted está contando, es que tenemos una invitada en la línea para hablar precisamente de aquellos venezolanos que estaban con esta protección especial. Y ella es Adelis Ferro, fundadora y directora de Venezuelan American Caucus. ¿Eso qué significa para que le digamos a los oyentes, Lucas? ¿En la traducción? Ajá, el caucus, o sea, un caucus es ¿qué? Concretamente. Esa es una muy buena pregunta, Camila, pero esto es un sistema donde hay delegados que van y lo representan a usted. Usted puede tener caucus de ciudadanos venezolanos, puede tener de ciudadanos colombianos, puede tener de demócratas, de republicanos. Básicamente es un sistema de representación. Y por eso, señora Ferro, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, un caucus es un grupo de incidencia, básicamente, en cualquier área de la vida de la comunidad. Y usted representa un grupo de incidencia de los venezolanos americanos, los venezolanos que están en los Estados Unidos. Y aprovecho para preguntarle lo mismo que le preguntaba a un compatriota suyo, y es los venezolanos en Estados Unidos, el lobby que han venido haciendo, toda la intervención que han logrado en cierta medida en el gobierno de los Estados Unidos, es que haya una intervención venezolana, una intervención norteamericana en Venezuela. Eso es lo que se ha buscado, lo que quiere los venezolanos exiliados es que el gobierno de los Estados Unidos y el ejército se meta en territorio venezolano para sacar a Nicolás Maduro. Yo creo, y lo digo con mucha responsabilidad, además estoy aquí en mi carácter de directora del Venezuelan American Caucus, que lo que hemos buscado los venezolanos como un todo es que haya una vuelta a la democracia y que vuelva la libertad, la justicia y la paz a Venezuela, y que vuelvan las oportunidades y que la vida que conocemos desde hace 26 años, que ha sido caótica, injusta, criminal, sin oportunidades de ningún tipo, termine y empiece una nueva etapa en la vida de Venezuela. Eso es algo por lo que todos los venezolanos, la inmensísima mayoría de los venezolanos, obviamente los del régimen criminal de Nicolás Maduro no están incluidos, pero la inmensísima mayoría de los venezolanos queremos y luchamos. Pero ahora, incluso con una intervención militar. A eso voy. Aquí el verdadero enemigo de la libertad, del mundo libre y de lo que los Estados Unidos considera, o la administración Trump como administración que gobierna a los Estados Unidos considera, su enemigo es el régimen de Nicolás Maduro, no el pueblo venezolano. Y nuestro gran temor es qué pasaría con toda la población venezolana, porque la verdad es que es humano por querer pensar que no nos va a afectar y que no va a afectar a las personas que están en el país
si ocurriese una invasión militar, tropas en territorio venezolano, tropas estadounidenses, pero la verdad es que la historia nos ha contado otro escenario y todas las anteriores incursiones de gobiernos estadounidenses en territorios de otros países, la verdad no han terminado muy bien y ese es nuestro mayor temor, porque repetimos, ya el pueblo venezolano adentro y afuera, donde vemos más de 8 millones, han sufrido suficiente, han sufrido cosas que hay gente que no se puede ni siquiera imaginar. Seguir pensando que inocentes podrían terminar pagando por un evento militar de esta magnitud sin terminar sabiendo qué puede pasar, porque si un evento militar por parte de los Estados Unidos, sea una incursión, sea un ataque específico a sitios específicos, no termina bien, ¿qué va a pasar con la represión que ya es insostenible e inaguantable por parte del régimen de Nicolás Maduro? Directora Ferro, empezamos esta entrevista hablando del TPS, este estatus de protección temporal, y bueno, la Corte Suprema ha tomado decisiones, ha dicho que Donald Trump sí puede terminar este estatus, pero por ejemplo, personajes dentro del mismo Partido Republicano como María Elvira Salazar se han mostrado en contra de esta decisión. ¿Ustedes qué apoyo han encontrado? Como le digo, sé que uno de esos puede ser la congresista Salazar dentro del Partido Republicano, y qué recursos han interpuesto, por ejemplo, ante la Corte Suprema. Mira, lo que decidió la Corte Suprema fue acerca de una moción de emergencia que introdujo el gobierno estadounidense y, como tú dices, les permitió mantener el TPS eliminado mientras continúa el proceso en la Corte de Apelaciones acerca de la decisión de la sentencia final que emitió la Corte Federal. Después, de nuevo, obviamente iría a la Corte Suprema. Lo que sucede es que estos procesos, ya cuando son acerca de las sentencias finales, tardan mucho tiempo en ser procesados aquí en los Estados Unidos. Con respecto a la ayuda de los congresistas republicanos, la congresista María Elvira Salazar es una comunicadora insigne. Mira, postea en Twitter, en X y en sus redes todos los días, pero cuando tiene que poner sus palabras en acciones, como por ejemplo, ya van 3 veces, la última fue hace menos de una semana, que le tocamos la puerta y le dijimos, ok, vamos a entregar lo que se llama un amicus brief, que es una figura legal donde un grupo de personas, en este caso congresistas, firman diciendo los venezolanos son personas de bien, los que están con TPS son personas que han hecho todo bien, están apoyando a nuestros distritos, a las ciudades donde están ellos asentados, y por eso apoyamos que sigan teniendo TPS al menos hasta octubre del 2026, que la verdad es todo lo que estamos pidiendo, que era cuando se le había dado la extensión por parte del secretario Mayorkas el 17 de enero. La congresista María Elvira Salazar ni siquiera nos ha atendido el teléfono, muchísimo menos firmar ninguno de los amicus briefs. Entonces, este doble discurso y esta doble moral de tener un discurso comunicacional ante las redes sociales, pero nunca ponerlo en acción, ni de hecho apoyar efectivamente a los venezolanos, sirva o no sirva la firma, terminamos obteniendo más de 140, 160, dependiendo del amicus brief, firmas de congresistas solamente de la tolda demócrata, porque ningún republicano, empezando por la congresista Salazar, han querido apoyar, de hecho, a los venezolanos con TPS. Señora Ferro, a propósito... podría hablar de muchas cosas. Sí, a propósito de ese doble discurso, doble moral que usted menciona de parte de la congresista Salazar, de la política Salazar ahí en los Estados Unidos, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes como comunidad venezolana en este momento sobre Donald Trump? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque antes de ser elegido, la comunidad venezolana, la mayoría de ella en Estados Unidos, apoyó al candidato Trump, que termina ganando. Recuerdo que yo entrevisté a Bepex, con quien acabamos de hablar, cuando Donald Trump comienza a atacar el TPS de los venezolanos. Luego tenemos este despliegue militar de Donald Trump en el Mar Caribe para tratar de derrocar al régimen de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo ya les corta el TPS a 600,000 venezolanos. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? ¿Cuál es la percepción que tiene la comunidad venezolana frente al presidente de los Estados Unidos? Efectivamente, la mayoría del grupo de venezolanos, que la verdad es un grupo bien pequeño, no pasa de 300,000 aproximadamente, que tienen la posibilidad de votar en los Estados Unidos, votó en su mayoría por el presidente Trump, entre otras cosas por la esperanza de la libertad de nuestro país, que repito, la compartimos todos. Ahora bien,
El presidente Trump nunca nos engañó. Él desde el día 1 de su campaña electoral ha estado utilizando como punta de lanza de su ataque antiinmigrante a los venezolanos. Nos ha tildado de todos miembros del Tren de Aragua, criminales, bolsas de basura. Ahí están los videos. De hecho, los hemos presentado durante el proceso de la demanda. Y ahora, con esta nueva moción de emergencia que se le otorgó, ahora son 600,000 venezolanos a los que ellos aspiran, de alguna manera, a los que no tengan ningún otro beneficio migratorio, de volver a ese país al que ellos aparentemente están a punto de atacar militarmente de alguna manera. Entonces, la polarización que en todos nuestros países, vaya si sabemos lo que hacen en nuestras sociedades, y que de alguna manera ha destruido a la al tejido en Venezuela por muchos años, al tejido de la sociedad, también lamentablemente está carcomiendo al tejido de la sociedad aquí en Estados Unidos, que ya era bastante complicado. Y esa polarización también existe dentro de la comunidad venezolana, pero lamentablemente para el presidente Trump cada vez hay más gente dentro de la comunidad venezolana, que voten o no voten, de los que estamos aquí, que se han dado cuenta de que lo que somos unas fichas en un tablero político, y que al final de cada 10 venezolanos, 6 venezolanos en los Estados Unidos tienen TPS, y los otros 4 o somos familia, o somos amigos, o somos vecinos, o somos compañeros de trabajo de esos 6. Entonces, la verdad es que hay una decepción y una desilusión, porque no se entiende por qué el ataque y el rechazo a 600,000 venezolanos que estaban haciendo todo bien, de manera legal, de manera correcta, con chequeo de antecedentes penales cada vez que tenían que renovar su TPS, y mientras tanto, además, los quiere devolver al país del que él dice, y que todos coincidimos, que está gobernado por una dictadura criminal, cruenta, narcotraficante, y que además es una usurpadora porque perdieron unas elecciones. Señora Ferro, hay una cosa que usted menciona muy importante, y es el tablero político, y quisiera que nos remitiéramos a ese tablero político. ¿Usted cree que detrás de todas estas decisiones que tienen que ver con inmigración y migración latina, el poder que está detrás de esas decisiones realmente es Marco Rubio, que es lo que muchos opinan, pero no sé qué siente usted o qué ve en la comunidad venezolana esa opinión frente a las decisiones y el papel de Marco Rubio en todas ellas? Yo te voy a responder con una pequeña anécdota. En el año 2019 se presentó un proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos para otorgarles TPS a los venezolanos. 2019, septiembre de 2019. También existen videos. Y uno de los sponsors de esa ley, que le daba TPS a los venezolanos por 4 años renovable, no como dice la ley de TPS, que regularmente a las comunidades se les da por un máximo de 18 meses de renovable, pero puede ser por 6 o por 12 también. Este proyecto de ley no los daba por 4 años. Uno de los sponsors y de los creadores de ese proyecto de ley era en ese momento el senador Marco Rubio por la Florida. Llegó el momento de votar por el proyecto de ley, y la presión del otrora, en aquel momento, presidente Trump, fue tan grande que el mismo senador Rubio en aquel entonces salió del hemiciclo del Senado en 2 oportunidades para no votar por su mismo proyecto de ley. El proyecto de ley murió y nunca pasó. Ese es el secretario Rubio, ese es el senador Rubio, que ahora es el secretario de Estado. ¿Qué podemos esperar del secretario Rubio? Pues por eso nos parecía importante hablar con usted, porque sí es cierto que hay una realidad de los venezolanos en Estados Unidos, que hay una especie de contradicción, no solo desde los políticos republicanos, sino también de los venezolanos que apoyan al gobierno actual, porque por un lado, pues sienten que una intervención militar podría ser la solución, pero por el otro, las políticas que están implementando en territorio americano, pues no los favorecen tanto. Doña Adelis Ferro, fundadora y directora de Venezuelan American Caucus, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo y mucha suerte con todas las súplicas y las réplicas que han hecho ante la Corte norteamericana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y lo que dije al principio, el enemigo no es el pueblo venezolano ni somos los venezolanos, es el régimen, y ojalá jamás lo olviden. 11 de la mañana, 30 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque estamos en época democrática, en época de elecciones. Chile se fue a las urnas y, contrario a lo que pues muchas encuestas pronosticaban, o por lo menos de lo que se creía que el centro podría llegar a pasar a segunda vuelta con la señora Matei, pues al final terminaron ganando los extremos. Eso que pasó en Chile podría llegar a suceder aquí también en Colombia. Hacemos una pausa y nos vamos para Santiago. Estás escuchando Blue Radio. En Mañanas